que es de ellos. but it's something that belongs to them already. Y el tercer grupo, que es donde todos queremos estar, And then there's a third group which we all want to be a part of. es el grupo de los hijos que son hijos de Dios, nacidos de nuevo, pero que tienen el Espíritu de Dios. See, these are children of God who have been reborn, but that also have the Spirit, the Holy Spirit in them. Y para ello se requiere un proceso de madurez. And they require really a process of maturity. Ese proceso viene a través de nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios. And that process involves our progress in the understanding of the Word of God. Por lo tanto, nos estamos concentrando en el alma. Therefore, it's really concentrated on the soul. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. We are made up of body, spirit, and soul. Y concentrándonos en el alma, la cual el alma es la mente, la voluntad y las emociones. And if we concentrate on the soul, which involves the emotion, the mind, Estamos ahorita aprendiendo sobre la mente. right now we're learning about the mind. La primera área del alma, mente, voluntad y emociones. Mind, will, and emotion, it's the first part of the soul. Es imposible que tú puedas usar tu voluntad correctamente sin tener el conocimiento, sin tener una mente apropiada. See, the reason why it's the first part of the soul is because it's impossible for you to adequately use your will without having the proper mindset. Tú solamente podrás hacer lo bueno, lo correcto, cuando sepas qué es hacer lo correcto. You can only do what's good once you understand what is good. Pero todavía que tú sepas qué es lo correcto, no es suficiente. But even if you understand what good is, that's not enough. Dice la Escritura, para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado como pecado. See, Scripture says that he who knows what good is, but doesn't act on it, that is considered a sin. Saber no es suficiente. So therefore, knowing isn't enough. ¿Se sorprendería usted de que el diablo sabe más que nosotros qué es lo que le agrada a Dios? Would it surprise you to know that Satan himself knows more than we do on what pleases God the most? Pero no deja de ser diablo. But Satan is still Satan. Porque usted tiene que saber, ahí está su mente. Because you have to know, that's your mind. Pero usted tiene que entonces ahora, por decisión propia, con el conocimiento, con su conciencia, poner en acto lo cual es su voluntad, hacer eso. But you have to use then your will, your mind, your reasoning to go ahead and act on that knowledge. Y lo tiene que hacer porque es algo que sale de adentro, que sale de usted. And you have to do it because it's something that comes from within you. Ahí están las tres cosas. Those are the three things. La mente, The mind, la voluntad your will, y las emociones. and your emotions. Y ese es el primer mandamiento que dijo Jesús. Ese es el mandamiento más importante. And that is what the Lord has mentioned as the most important commandment. Tienes que amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. You have to love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Y a tu prójimo como a ti mismo. And you have to love your brother as you love yourself. Queriendo decir que tienes que amar a Dios a plenitud, con todo tu ser. Meaning that you have to love God with all of your being. Hablando entonces de ese tema, cubrimos el primer estado de la mente carnal. Speaking on that topic, then, we covered the carnal mindset. Y cuando las personas duran demasiado tiempo en esa mente carnal, lo llevarán a tener el siguiente estado de mente, la mente corrompida. And if you remain in the carnal mindset long enough, you essentially gain a corrupted mindset. Se corrompe la persona porque permanece demasiado tiempo pensando lo malo. The mind becomes corrupted because you remain thinking of evil. Queriendo decir que tu mente debería de ser pura. De hecho,
tú naciste puro. meaning your mind should be pure. In fact, you were born pure. No estoy diciendo que estamos nosotros eliminando el pecado original que le llamamos el pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres. No, I'm not saying that the original sin, what we call the original sin, is erased. Pero lo que esto en realidad significa es que tú eres propenso a pecar, pero no significa que has pecado aún. But what this means is that when you're born, you are born with the propensity to sin, but you haven't sinned yet. Por eso Jesús lo planteó de esta manera. This is why Jesus said it this way. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Let the children come to me, because the kingdom of heaven belongs to them. El reino de los cielos le pertenece a los niños. See, the kingdom of heaven belongs to the children. Y luego dio una confirmación para eso Jesús mismo. And then Jesus Christ gave a confirmation for that. Y da una confirmación a manera de, pudiéramos decir, aviso, amenaza. And the way he gave his confirmation, he gave it as a warning. Y dijo Jesús, And Jesus said, si vosotros no se hiciesen como esos pequeñitos, no entraréis al reino de los cielos. if you do not become like one of these children, you will not enter the kingdom of heaven. Ahora hablaremos entonces de la mente, el estado de mente número 3. Me gustaría decirles que comenzamos en la mente carnal y luego seguimos a la mente corrompida y luego seguimos a la mente entenebrecida, que es la que vamos a tratar hoy, pero no es así, no es hacia arriba, es hacia abajo. Now, the way I would like to set this up is, well, you start off with a carnal mindset, then you move up the ladder. So you move from the first mindset to the second to the third, but really it's the other way around. It gets worse. The third type of mindset that we'll be talking about today is the darkened mindset. Hablaremos entonces el día de hoy, cubriremos el tema número 3, hablando sobre en busca de mi identidad. El tema se llama la mente entenebrecida. So continuing with our series, Finding or Seeking My Identity, we will be talking today about the darkened mindset. Pongámonos en las manos de Dios Padre. Venimos delante de usted, Señor, en esta ocasión. Como cada domingo, Señor, disponemos nosotros de este tiempo y entregamos todo nuestro ser a ti, Señor. Nuestra mente la enfocamos para que tú hables conforme a como es tu deseo, para que esa semilla que es tu palabra venga a encontrar buena tierra. Estamos dispuestos, Señor. Usa tu palabra para venir a sembrar en nosotros y que pueda crecer y germinar y dar fruto al 100%, para que nosotros crezcamos en amor y tú puedas hacer uso de nosotros para cumplir con tu plan y con las estrategias que has establecido para esta iglesia, este ministerio, para que el llamado con el cual has levantado esta iglesia en esta comunidad que nos rodea sea cumplido, para que seas glorificado por encima de todas las cosas y tú seas el que reine en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Hablemos de la mente corrompida. So let's talk about the corrupted mindset. Voy a pedirle su atención porque esta es una en particular de las mentes o el nivel mental más importantes que nos llevarán a alcanzar tener la mente de Cristo. See, and I want you to pay close attention here, because this is one of the most important mindsets when reaching for the mindset of Christ. A manera de ejemplo, es como una persona que trabaja en una llantera, en un lugar donde reparan las llantas. So it's like a person who works in a tire shop. Y cuando llegas a estar ahí, la persona te dice, le sugiero que cambie sus llantas, porque los alambres ya se están saliendo.
And you walk into the shop and you show them your car, and the person says, I recommend that you change your tires because they're worn out. Pero si usted no lo hace, But if you don't do it, ¿qué excusa tendrá usted cuando esa llanta reviente? what excuse are you going to have for when that tire no longer works? Ninguna. Ese es el tema para hoy, And that is today's topic, pero en nuestra mente. but within the context of our mind. Ojalá que nuestra mente fuera como las llantas y dejara salir todas esas alambres para poder detectarlo, pero no es así. Ideally, our minds should be like tires, and we could tell when it's worn out. Qué maravilloso sería que cuando usted va pasando por un lugar, otra persona pueda ver en usted qué mente usted tiene y le diera un aviso. How wonderful would it be for you to go someplace and have someone happen to look at you and say, hey, you should change your mind. Pero eso no existe. But that doesn't exist. Solo Dios conoce su corazón. Only the Lord knows what's in your heart. Incluso usted mismo no conoce su corazón. In fact, you don't know your own heart. Porque el hombre confía tanto en su corazón, se apoya en su propia prudencia. See, because man trusts in himself so much that he leans on his own understanding Y cae. and falls. Ah, nomás le voy a dar una fumadita y luego, See, well, I'm ¿quién just se going to saca de smoke a ahí? little bit. But then what happens? Cuando viene a ver, está comprando la tienda. Ay, pues sí. El cigarrillo. No estoy mal, simplemente la mujer no trae la blusa. ¿Y quién te saca después de eso? See, I'm not in the wrong here. The woman is just not wearing a blouse. Un poquito nomás. Just a little bit. Bueno, con ese poquito que mordió el pez, Ya basta. agarró el anzuelo. Well, with that little nibble, the fish caught on to the fishing line. Shoe. Peligroso. It's a dangerous thing. Tenía en mi mente escrito, y ya le había dado las hojas a Jesús, que las tiene ahí para compartir juntos. Pero Dios me trajo otra escritura que es la más adecuada para comenzar. See, I had a scripture written down, and I even shared it with my translator, but the Lord has just given me a more adequate scripture. Por tanto, la escritura que teníamos como base para el tema era Efesios 4:18. Lo vamos a tratar de cualquier manera. See, the main scripture we have, which we are going to mention, is Ephesians chapter 4, verse 18. Pero quiero mejor comenzar con esta otra escritura. And we're going to get to that, but I'd like to start with this scripture. Si me acompañan ahí, vayamos al profeta Oseas, capítulo 4. Let's go to Hosea chapter 4. Nuestro hermano lo sabe muy bien. Oseas 4:8. ¿Qué dice, hermanos? Hosea chapter 4. What does that say? El pueblo perece porque le faltó conocimiento. My people suffer because of their lack of understanding. El pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. We're talking about the people of God here. No son los gentiles, no son los inicuos. We're not talking about the impure, about the Gentiles. Es el pueblo escogido de Dios. This is the chosen people of God. Oseas 4:6. Hosea chapter 4, verse 6. Mi pueblo perece porque en unas dice conocimiento, en otras versiones dice porque les faltó entendimiento. See, some translations differ, but they all have the same idea. En unas dice la palabra conocimiento y en otras versiones dice la palabra entendimiento. Some say understanding, some say wisdom. En ambas por igual está refiriendo la mente, But they're both talking about the mind. queriendo decir que a su pueblo le faltaba cambiar su mente. So what this verse is saying that the people perished because they did not change their mindsets. El pueblo de Dios estaba pereciendo porque no habían renovado su mente. The people were suffering because they had not renovated their minds. Dios vino y con brazo fuerte, con mano fuerte y brazo extendido,
sacó su pueblo de la esclavitud de Egipto, haciendo uso de su poderío, con señales y milagros poderosos. God, using his almighty strength with a strong arm, came and took and rescued his people from slavery. Y entonces el pueblo de Dios se quedó cómodo. Then his people became comfortable. Entonces el pueblo de Dios tenía necesidades, pero pensaba, bueno, Dios va a hacer un milagro. Then whenever the people had any necessities, well, they said, you know what, we are in necessity, but the Lord will provide a miracle. Y esperaron, y esperaron, y esperaron. Y le decía un vecino al otro, ¿y cómo vas? No, todavía aquí estoy igual, todavía tengo las mismas necesidades. ¿Y tú? "Oh, yo también." And they kept waiting and waiting, and they would ask each other, how are you? Well, I'm fine, I still have the same necessity. You? Same here. Pasaban tiempos ¿y cómo vas? No, todavía igual. Then some time would pass, and they would ask again, how are you? ¿Y tú? No, también. I'm the same way. Dios va a hacer algo. God will do something. Dios va a hacer algo. God has to do Dios no something. cambia. God doesn't change. ¿Te queda ahí? Él es el mismo ayer, hoy, por los tiempos y por los siglos. Él va a hacer algo. He was the same yesterday, today, and forever. Y seguían esperando, y seguían esperando, y seguían esperando. So they kept waiting and waiting. Pero Dios mandó un profeta. But God then sent a prophet, Y el profeta les dio un sacudidón ahí. and the prophet went and shook them Y les dio a conocer lo siguiente. and let them know, Ustedes están pereciendo porque no cambian su mente. you are all perishing because you refuse to change your mind. ¿Qué pasaría, hermano? What would happen Si en una de esas veces que tú vas en oración a Dios trayendo tu necesidad, if on one of the occasions that you bring your necessities to God, Dios te contestara de esa manera? God answers you in that way, Contundentemente, una voz audible. profoundly and without any doubt. Necesitas cambiar tu mente. He speaks to you and says, you have to change your mindset. ¿Qué harías? What would you do? Obedecerlo, ¿qué mamá? Yo te voy a dar mi opinión. I'm going to give you my opinion. Usted dirá, You should say, te reprendo, Satanás. cast out Satan. That's a good one. ¿Por qué? Why? Porque Dios ya lo ha hecho. Because God already did. Huh? God does not say that. Ya Dios habló. Yeah. God already spoke. That's you. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. So Ya God Dios has habló. come to this age. Amén, amén. Gloria a Dios. Tú no dijiste amén, Amén, gloria a Dios. ¿verdad que no? So you don't really respond with an amen, do you? ¿Por qué Dios tiene que venir a decirnos lo que ya nos dijo? Why should God have to come to us and repeat what He's already said? Hay respuesta para eso. And there's a response to that. Por nuestra rebeldía. You should do it because of our rebellion. Porque nosotros no hemos obedecido. He has to do it because we refuse to obey. Dijo el Señor, obediencia quiero antes que sacrificio. The Lord said, I want obedience before sacrifice. Si lo que tú estás haciendo es un sacrificio para ti, no estás obedeciendo. If what you're doing is a sacrifice for you, you're not obeying. Si tú vienes a la iglesia sacrificialmente, no lo haces por obediencia. If you sacrificially come to church every Sunday, that's not obedience. Si tú por sacrificio diezmas y ofrendas, no lo haces por obediencia. If sacrificially you give tithes and offerings, you're not obeying. Amén. Mi esposa es mi cruz, tengo que ser fiel y te cuesta, no lo haces por obediencia. See, my spouse Amen. is my cross. I have to be faithful to them. That's not obedience. La obediencia no duele. Obedience does not hurt. Si duele, entonces es sacrificio. If it hurts, then it's sacrifice. Obediencia quiero antes que sacrificio. I want obedience before sacrifice. La obediencia no duele. Obedience does not hurt. La obediencia trae gozo. Obedience brings joy. La obediencia es producto de nuestro agradecimiento a Dios. Obedience is a byproduct of our Es appreciation un of God. placer. It's a pleasure. Es un deseo. It's a desire. Cuando tú amas a alguien,
tú haces las cosas por placer. When you love someone, you do things out of pleasure. Si te cuesta, entonces no es obediencia. If it costs you something, then it's not obedience. La obediencia es algo interno, profundo, que procede desde tu propio ser. Obedience is something profound and deep within you. Enciende un fuego en mi corazón que arda en mi ser, fuera de control. Hay pasión en ti There's a passion within you cuando es obediencia. when it's obedience. Es el mismo fuego, pero puede ser un fuego que te mueve a hacer algo o puede ser un fuego que te consume y te destruye. See, it's the same fire that either moves you towards something or destroys you. El mismo fuego de Dios que venía y se posaba sobre su pueblo Israel para que no tuviesen frío en las noches, es ese mismo fuego que consume en ese infierno ardiente. It's the same fire that God sent so his people wouldn't perish in the night in the cold. It's the same fire that consumes people. Hay una cosa interesante. So there's something interesting. Usted tal vez le ha pasado o ha escuchado este testimonio. Maybe it's happened to you or you've heard it happen to someone. Personas de repente que tienen una enfermedad, People who have a sickness, tienen un dolor a pain, y se ora por ellos. and you pray for them. Y ellos testifican que sienten un fuego adentro que los quema And they testify that they feel a fire within them that burns, y son sanados. and they're healed. Y quiero decirte otra cosa. And let me tell you something. Cuando uno ora por una persona, When someone prays for someone else, uno puede sentirlo. you can feel it. Tú sientes tus manos como si están ardiendo. You can feel your palms burn. Es maravilloso porque tú tienes la seguridad de que Dios te escuchó. It's a wonderful thing because it assures you that God heard you. Ese mismo fuego que sana That same fire that heals es el mismo fuego que consume al pecador. is the same fire that consumes, that burns up the sinner. Es el mismo Dios. It's the same God. Nuestra mente, cuando la mente de una persona es una mente entenebrecida, When someone has a darkened mindset, eso es porque ya permaneció demasiado tiempo con una mente corrompida. it's because they prolong themselves in a position of a corrupted mindset. La mente carnal te lleva a una mente corrompida. So the carnal mindset leads you to a corrupted mindset. La mente corrompida te lleva a una mente entenebrecida. And a corrupted mindset eventually leads you to a darkened mindset. Como decía el profeta Oseas, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Like Hosea said, my people perish because of their lack of knowledge. Ellos ya eran el pueblo de Dios por posición, They were already the people of God by position, pero todavía no habían recibido lo que ellos eran merecedores. but they had not yet received what they deserved. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 4. So let's now go to Ephesians chapter 4. Leamos en el versículo 18. Let's read verse 18. ¿Ya lo tenemos? Efesios 4, 18. Voy a leer, hermanos. Efesios 4, 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto es como una cadena. This verse is like a chain. Leamos otra vez. Let's read it again. Primer eslabón de la cadena.
Bueno, para ser correctos, este es el último eslabón de la cadena. This is the last link of the chain. Teniendo el entendimiento entenebrecido. They are darkened in their understanding. La persona llegó a tener el entendimiento entenebrecido. See, the person is there with a darkened understanding. ¿Por qué? Why? Por el eslabón anterior. Because of the previous link. El eslabón anterior es esto. The previous link is this. Ajenos de la vida de Dios. Alienated from the life of God. Llegaron a tener una mente entenebrecida porque eran ajenos al conocimiento de Dios. They got to this position of having a darkened mindset because they were alienated from the life of God. Ellos eran ajenos al conocimiento de Dios por el eslabón anterior. And they were alienated from the knowledge of God because of the previous link. Ese eslabón se llama así. And this link is called, Por la ignorancia que en ellos hay. it's called the ignorance that is in them. Ellos llegaron a tener una mente entenebrecida por desconocer a Dios, por ser ignorantes de Dios. They had a darkened mindset because they knew not of God because they were ignorant. Y eran ignorantes de Dios por el eslabón anterior. And again, they were ignorant because of the previous link. El eslabón anterior se llamaba así, And it was called por la dureza de su corazón. the hardness of their heart. Recuerden, estamos hablando de la mente. Remember, we are talking about the mind. No es que la persona tenía el corazón duro y no bombeaba sangre, porque si tuvieras el corazón duro y no bombeara sangre, morirías. We're not talking about biology. It's not that these people had a hardened heart that couldn't pump any blood. De lo que está hablando es que tienen su mente endurecida. Tienen como un caparazón en su mente y no permiten que entre información. It's talking about their mind. Their mindset was hardened and they wouldn't accept any new information. Cuando tú no estás absorbiendo y absorbiendo más conocimiento, y esto viene de la palabra de Dios, entonces tú eres una persona ignorante de Dios, y por ser ignorante de Dios, tu mente está entenebrecida. When you're not constantly absorbing new information from God, you become an ignorant person, and then that leads you to a darkened mindset, Y perecerás, and you perish. porque el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Because the people perish because they lack knowledge. No hay otra meta para las personas que no tienen conocimiento. There's no other goal for those who lack knowledge. Tú nunca verás a una persona que por ser ignorante será premiada. You'll never see someone that because of their ignorance they're going to be prized. Y si nadie es premiado aquí en este mundo que perece, ¿cómo serás premiado en el mundo donde es una vida eterna? And if for ignorance you don't receive a prize here, how do you expect to receive a prize in eternity? Imposible. It's impossible. Renovaos vuestro entendimiento mediante la renovación de la mente. So renovate your understanding through the renovation of your mind. Cuando tú renuevas tu mente, When you renew your mind, empiezas a entender las cosas de Dios you start to understand the things of God. y conocerás su voluntad. You will know His will, Y su voluntad es agradable y perfecta. and His will is perfect. Hagamos un paralelo con Josué 1:8. So let's make a parallel here. Yo le llamo al versículo de Josué 1:8 la clave para el éxito. Joshua 1:8. I call this verse the key to success. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Never will this book of law depart from your lips. Primer eslabón. That's the first link. Sino que de día y de noche meditarás en él. When you will meditate day and night. Segundo eslabón. Second link. Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Tercer eslabón. So that you will do what it has written. That's the third link.
entonces harás prosperar tu camino y todo, ahí dice que todo te saldrá bien. Then you will prosper your path and everything will go well. Todo. Everything. Si hay algo que no te está saliendo bien, If there's something that's not going well for you, hay algo que no sabes. then there's something you don't know. No está mal. Porque no sabemos todo. And that's not wrong because we don't know everything. Lo que está mal es que te has conformado a eso. What's wrong is that you've conformed yourself to that. Y dice la escritura, no os conforméis, no os conforméis, no os conforméis. And scripture specifically says, do not conform. Cuando tú te conformas, ni Dios mismo puede ayudar. See, when you conform yourself, not even God can help you. Imposible. It's impossible. Su pueblo estaba pereciendo porque no renovaban su mente. His people were perishing because they would not renovate their mind. Si el pueblo escogido de Dios pasó por eso, ¿quién eres tú que eres para no pasar por eso? Si ni siquiera eres pueblo escogido. If the chosen people had to live through that, what makes you think that you, who aren't even a part of the chosen people, will avoid it? Les voy a dar otras citas porque el tiempo siempre me está comiendo y ustedes pueden leer después y voy a brincar a la parte que quiero cubrir. Time is always chasing me, so I'm going to go ahead and give you a few more scriptures. Hechos 17:30, ustedes lo pueden después leer en casa, yo se los voy a leer desde aquí solamente. Acts 17:30, I'll go ahead and read it. You can later read it at your home. Dice así: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Romanos capítulo 1 del versículo 21 al 23, hermano. Romans chapter 1, verses 21 through 23. Ahí nos dice lo siguiente: pues aunque conocían a Dios, también los demonios conocen a Dios. Ellos también creen, pero siguen siendo demonios. No le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus corazones, en sus razonamientos, en sus mentes. No renovaron su mente. Y su necio corazón, su mentalidad necia, fue entenebrecida. Gálatas 4:8. Galatians chapter 4, verse 8. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. First of John chapter 2, verse 11. Este es un poquito fuerte, hermano. This one's a little harsher. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas He who abhors his brother is in darkness, y anda en tinieblas and keeps himself in darkness, y no sabe a dónde va, and does not know where he's going, porque las tinieblas le han cegado. because darkness has blinded them. Si tú odias, eso indica que tú no sabes a dónde vas. If you hate, that's an indicator that you have no idea where you're going. Sin visión, el pueblo se desenfrena. See, without a vision, you lose track of where you're going. Cuando no hay visión en ti, todo te pone de mal humor. See, when you have no vision, everything puts you in a bad mood. Porque como no tienes una meta, no sabes a dónde vas, lo que hacen los demás, para ti, todo es malo. Because if you don't have a goal of where you're going, everything that people do, in your opinion, is wrong. Porque para los que están en una mente carnal, todo es malo. Because those who are in a carnal mindset, everything is wrong. Pero para los espirituales, todo es bueno. But everything is good for those who are spiritual. Yo no estoy apuntando a nadie.
I'm not pointing fingers. Simplemente estoy expresando lo que son los diferentes estados de mente. I'm simply expressing the different kinds of mindsets. Pero son una gran verdad para aquellos que lo aceptamos. But it is a great truth for those who can accept it. Y si no lo aceptamos, demuestra que tenemos una mente corrompida. And if we can't accept it, that means that we do have a corrupted Porque mindset. hay un caparazón en nuestra mente que no permite nueva información. Because we have a shell around our minds that won't let us accept new information. Y de eso hablaremos. And that is what we will talk about. ¿Qué significa tener una mente entenebrecida? What does it mean to have a darkened mindset? En pocas palabras, esto significa una mente entenebrecida. In a small amount of words, it means this. Es una mente que se ha hecho insensible a los mandamientos de Dios. It's a mindset that has made you insensitive to the commandments of God. Si no está muy claro, lo diré con otras palabras. I'll rephrase it. Es una persona que ha perdido la vergüenza. It's a person who's lost any shame. Difícil palabra. Nosotros a esto le llamamos cínicos. We call this person cynical. Cuando tú identificas a una persona que dices, ese es bien cínico, no está bien. Esa persona tiene una mente entenebrecida. See, when you accuse someone of being cynical, that's really wrong. What you should say is that that person has a darkened mindset. Cuando vuelves a ver a una persona y tú piensas, ay, qué cínico, recuerda, tiene una mente entenebrecida. When you see someone and your instinct is to judge them as cynical, remember that what they really have is a darkened mindset. ¿Acaso no muchos de nosotros éramos cínicos? Weren't a lot of us cynics? Pero ya no lo somos más. But now we are no longer that. Porque nuestra mente ha cambiado. Because our minds have changed. Venimos al conocimiento de Dios. We've come to the knowledge of God. Nuestra mente cambió. Our minds have changed. Ya no somos cínicos. We are no longer cynics. Hablemos de los 8 diferentes tipos de ignorancia. So let's speak now about the 8 different kinds of ignorance. Tal vez para usted será raro. Maybe for you this is strange. Tal vez sea una persona muy práctica. Maybe you are a very practical person. Y a lo mejor usted dirá, pues ser ignorante es ser ignorante. And maybe you say being ignorant is simply being ignorant. Y sí es verdad. And that's true. Al final, ser ignorante es ser ignorante. It's true enough. At the end of the day, being ignorant is being ignorant. Pero no queremos hablar de la ignorancia en sí. But we don't want to talk about ignorance of itself. Queremos hablar de la persona. We want to talk about the person being ignorant. Porque estamos concentrándonos en la mente. Because we are concentrating on the mind. Y no venimos a criticar. And we don't come here to No venimos criticize. a juzgar. We don't come to judge. Venimos a traer una salida de ahí. We come to bring it out, an exit. Esa es nuestra meta. That is our goal. Los 8 tipos de ignorancia. So the 8 different kinds of ignorance. Ignorancia número 1. Ignorance number 1. La ignorancia excusante. An ignorance that seeks to excuse you. Ignorancia número 2. Ignorance number 2. La ignorancia presuntuosa. An ignorance that is boastful. Ignorancia número 3. Ignorance number 3. La ignorancia culpable. Ignorance that is culpable. La ignorancia número 4. Ignorance number 4. Ignorancia racional. Reasoning ignorance. Número 5. Ignorancia. Es aquella persona. Voy a dar un poquito de contexto para poder explicar un poquito más. And I'm going to give some context here before I go on. Es aquella persona conocedora de la ignorancia. Number 5 is the person who knows about their ignorance. El nombre es Sí, hay docto. mucho. Ignorancia docta. The name is docta, or ignorance docta. Es aquella persona que conoce la ignorancia. It's a person that is very aware of their ignorance. Ignorancia número 6. Ignorance number 6. La ignorancia conjetural. Ignorance that conjectures. Y la ignorancia número 7.
And ignorance number 7, la ignorancia inevitable. ignorance that is inevitable. Y por último, la ignorancia querida. And finally, ignorance that is desired. Aunque no lo crean, hay gente que quisiera ser ignorante. Even if you don't believe it, there are people who want to. Listen to. Vayamos a la número 1. Let's go back to number 1. La ignorancia excusante. Ignorance that seeks to excuse. Siempre te- Aristóteles habló de ella. Aristotle spoke on this. Y Aristóteles escribe unas palabras muy sabias. And Aristotle tends to write some wise words. Escribe de la siguiente manera. He writes, Hay una diferencia entre la ignorancia, la cual es llevada a cabo porque hay ignorancia o por causa de la ignorancia. there is ignorance that comes to be because there is ignorance or because of the ignorance. En otras palabras sería decirlo así. In simpler terms, Son acciones que uno hace por ignorancia versus acciones que uno hace con ignorancia. there are actions that you take because you are ignorant, and there are actions that you take due to ignorance. No es lo mismo. It's not the same thing. Hay cosas que nosotros hacemos por ignorancia, There are things we do for ignorance, queriendo decir que lo estamos haciendo por causa de la ignorancia. meaning that we're doing it because of the ignorance. Y la otra posición es algo que hacemos nosotros con ignorancia. And there are actions that we take with ignorance. Algo que hacemos y no lo sabemos. Things that we do and we're not aware of the consequences. Y Aristóteles siguió. So Aristotle continues. En este caso, solo las segundas son a cierto punto excusables. In this case, the second of these are in some way excusable. Daremos un ejemplo para que quede muy claro. Let's give an example here. ¿Cuál es la ignorancia excusante? What is an ignorance that can be excused? Viene un hombre There's a man y ve a otro hombre that sees another man que está muy sediento. who's very thirsty. Entonces él dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? Le voy a dar agua. And so he says, what will I do? I'll give him water. Y corre, agarra un vaso, lo llena con agua y se lo trae al sediento. So he goes, he fills a cup, and then he goes back to the thirsty man. El sediento muere And the thirsty man dies porque ese vaso estaba envenenado. because that cup was poisoned. Pero él no lo sabía. But the man who brought him the cup did not know this. Él lo hizo queriendo ayudar, He did this action trying to help, pero lo mató. but he ended up killing him. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué? Do you see the difference here? ¿Cómo culpar? Tiene que saber, porque ahí está. ¿Cómo culpar a esa persona? How can you call this man guilty? Él no lo sabía. He did not know. Ahí ven la diferencia. That's the difference. No sé, porque- ¿Por causa de la ignorancia o con ignorancia? Due to ignorance or with ignorance? porque- Por causa de la ignorancia es aquella persona que es víctima. Due to ignorance is the person who is the victim. Con ignorancia es aquel que hace algo y lastima a otro sin él saber. With ignorance is someone who does something that hurts someone else without him knowing. Esa es la ignorancia excusante. That is, to some degree, the excusable ignorance. Vayamos a la número 2. So let's go to number 2. La ignorancia presuntuosa. The boastful ignorance. Esta ignorancia son aquellas personas que presumen de lo que ellos no saben porque ellos creen que nadie más lo puede saber. See, this is talking about the kind of person that is boastful about the things he doesn't understand because he believes no one else can understand. Son aquellas personas que todavía se sienten orgullosos de no saber algo. Porque incluso dicen, si no lo sé yo, ¿cómo lo sabrás tú?
In other words, they're proud of the fact that they don't know something, because if I can't understand it, what makes you think you can? Esa es la ignorancia presuntuosa. That is the boastful ignorance. Vayamos a la número 3. La ignorancia culpable. Now, guilty or culpable ignorance. En otras palabras, esta ignorancia es la ignorancia del autoengaño. See, this ignorance is auto ignorance, so to speak. Es una ignorancia que uno mismo es consciente de que es ignorante. See, with this ignorance, you are conscious of the fact that you are ignorant. Pero así como hacen las me olvidé el nombre. ¿Cómo se llaman los animales esos grandes que meten su cabeza en la tierra para pensando que nadie los ve? Un avestruces. Así saben, ¿verdad? Jirafa. Los avestruces. Ok, ¿verdad que cuando ven que algo se avecina, meten su cabeza y al fin que nadie los ve? Y ellos piensan que nadie los ve, ¿verdad? Estos son este tipo de personas. They're like ostriches that hide their heads in the sand. Voy a dar un ejemplo. Let me give an example of this. Pongamos una persona llamada Mario Say there's this man named Mario, y tiene a una persona que él ama, ¿no? and there's this person that he loves. Y a Mario le da miedo preguntarle a Laura si lo ama. And Mario was scared of asking Laura here whether or not she loves him. Porque Mario sabe que si le pregunta, obviamente por él como él es, ella le dirá que no. He knows how he is, and he knows that the answer is obviously no. Entonces mejor ni le pregunta. So that he'd rather just not ask. Esa es la ignorancia culpable. This is guilty ignorance. Es una ignorancia de autoengaño. It's an ignorance that you choose to have to trick yourself. Usted sabe de antemano la respuesta, mejor no lo pregunta y prefiere voluntariamente ignorarlo. Lo obvio. You choose to be ignorant because you know what the answer is. So you choose to remain ignorant of the fact. La número 4, la ignorancia racional. Now, reasoning ignorance. Son aquellas personas que saben lo siguiente. People that have reasoning ignorance are the following. Estos son los argumentos de este tipo de personas. These are their arguments. Número 1. Ninguna información se consigue gratuitamente. Number 1, their first argument is no piece of information is free. Número 2. Number 2, Si la persona no quiere ser bombardeada por tanta información, entonces tendría que recurrir a filtrar demasiado la información. see, if a person doesn't want to be bombarded with information, they would have to filter that information too much. Número 3. Number 3, En toda sociedad que se especializa en diferentes ramas de la ciencia, all areas of science, se plantean demasiados problemas que son incomprensibles. all areas of science have too many problems that are incomprehensible. Así que, ¿cómo saberlo? So how to know the answers? Lo explicaré más. I'll explain it further. La ignorancia racional es aquellas personas que empiezan a dar excusas del por qué siguen siendo ignorantes. See, ignorance that is reasoning, or people that have this ignorance, they reason why they have ignorance. Daré un ejemplo muy contundente. This is another example. Es que me siento débil. I feel weak. ¿Por qué te sientes débil? Why do you feel Y te weak? contestará. And they'll answer, ¿No soy doctor? well, I'm not a doctor. Y And por el hecho de que no eres doctor, ¿no sabes por qué estás débil? just because you're not a doctor doesn't mean just because you're not a doctor means that you don't know why you're weak. Esa es una ignorancia racional. This is an ignorance that you reason, Evaden
el conocimiento. You purposely evade knowing. Ignorancia número 5. So ignorance number 5. La ignorancia docta. So this is what we call docta ignorance. Esta es el que sabes que eres ignorante. This is when you know that you're ignorant. Está lejos de ser algo negativo, es algo positivo. You're far from having a negative perspective. This is in fact positive. Note, no toda la ignorancia es mala. Note that not all ignorance is bad. La ignorancia en sí no es algo. Ignorance really isn't a thing. La ignorancia simplemente es la forma de medir tu conocimiento. Ignorance is simply a way for you to measure your knowledge. Pero la ignorancia no es un sentimiento. But ignorance isn't a feeling. La ignorancia no es una condición. It's not a condition. La ignorancia es simplemente una regla que mide tu conocimiento. It's simply a ruler that you use to measure your level of knowledge. Esta ignorancia número 5, la ignorancia docta. So this fifth ignorance, docta ignorance. Lo que más desearemos nosotros conocer será cuán ignorantes nosotros somos de algo. See, the thing that we most want to find out is how ignorant we are regarding a thing. Si nosotros alcanzamos como objetivo el poder conocer qué tan ignorantes somos de determinada cosa, nos llevará a un buen resultado. If we make the objective of finding out just how ignorant we are about a certain topic, that only leads to a better place. Lo pondré con otras palabras. I'll rephrase this. Cuanto mejor usted conozca su ignorancia, The more you get to know your ignorance, más conocedor usted será. you will become more knowledgeable. Solo una persona que sabe que no sabe. Only a person that knows that they don't know. Voy a repetir eso. And I'll repeat that. Solo una persona que sabe que no sabe. Only a person that knows they don't know. El que menos sabe más dice saber. The person who least knows says that he knows the most. Y la persona que más sabe menos dice saber. And the person who knows the most says he knows the least. Porque el único que sabe que no sabe. Because the person that knows the most knows he doesn't know. Gracias. Ya lo sabieron, ¿verdad? No, está bueno, está buena. Sábelo todo. Bueno, lo mismo pero al revés. You get the idea. Viceversa, dijera un escolar. Viceversa. Nicolás Krebs, un hombre muy inteligente en la humanidad, dijo las siguientes palabras. This man by the name of Nicholas said, Todas las cosas humanas me son sospechosas. every human activity is suspicious to me. Hasta lo que aún en este momento estoy escribiendo. Even what I am writing at the moment. Sin embargo, However, nunca callaré. I will never be silenced. Porque al menos puedo decir libremente Because I can at least say freely que no sé nada. that I don't know a thing. Es cierto. Pero sí sabes. Número 6. La inteligencia conjetural. Ignorance that is conjecture. Aunque solo aquello que es ciertamente real puede ser conocido con certeza, es un error pensar que solo lo real se puede saber. It is a mistake to know that only the real can be known. Está. Lo dijo más claro con pocas palabras. ¿No? Más claro, no canto un gallo. No somos nosotros omnisapientes como Dios. We are not all-knowing like God is. Sin duda nosotros sabemos que el hecho de que algo no sea real no significa que no sucediera a alguien más. However, even though we're not all-knowing, we know that just because something isn't real doesn't mean that that thing can't happen to someone else. Lo que quiero decir con esto es,
lo siguiente. What I mean by this is this. Por el hecho de que no sea conocido para ti, Just because it's not known to you no significa que no pueda existir. doesn't mean that it can't exist. Esa es la ignorancia conjetural. This is ignorance that is conjecture. Luego de adquirir diferentes puntos de vista, diferentes experiencias, diferente información, nos damos cuenta que somos distintos, que somos únicos y que conocemos diferentes cosas que nadie más conocerá en toda su vida. After you start collecting perspectives, opinions, experiences from other people, you start realizing that we are different, we are unique, and we have experiences that will never be repeated by others. Lo pondré en un contexto. Let me put this in a context. Cuando una persona viene a ti y te dice algo, When someone comes to you and says something, por el hecho de que tú no lo sepas, no hace a la persona mentirosa. because you didn't know of whatever they're saying, doesn't make that person a liar. Pero comúnmente estamos ya predispuestos a eso. But we are prone to that. Viene una persona y nos cuenta algo, See, a person comes to you and says something, rápidamente le juzgas. and then you excuse that. Como tú no sabías eso, Since you didn't know of it, entonces dices, "Ah, qué mentiroso. then you say, oh, you're a liar. Pero tú no eres quien para hacerlo, But you are no one to say that, porque no eres omnisciente. because you're not omniscient. Y nadie lo puede hacer a ti. And no one can do the same to you. Quiere decir que muchas cosas que tú sabes, otro jamás lo sabrá. Meaning that a lot of the things that you know, others will never know. Y no hay nada malo con eso, And there's nothing wrong with that. porque a ellos no les serviría de nada. Because if they knew what you know, it wouldn't serve them. Pues es algo único, Because it's something unique. es solo para ti. Those experiences are for you only. Es lo que te hace diferente de los demás. That's what makes you different from others. La ignorancia inevitable. Now, inevitable ignorance. Número 7. This is number 7. Nuestra ignorancia es ilimitada. Our ignorance is unlimited. Nuestra ignorancia es ilimitada. Our ignorance is unlimited. Muchas veces uno escucha lo siguiente. On many occasions, people hear this. Hay mucho que aprender. There's a lot to learn. Y es una manera positiva de ver las cosas. And that's a positive way of looking at it. Pero la realidad But the reality no es que hay mucho que aprender. isn't that there's a lot to learn. La realidad es The reality is que hay mucho que ignoramos. there is a lot of things we ignore. Entre más conocimiento por adquirir hay, revela que nosotros somos más ignorantes. The more knowledge there is to know about, the more ignorant you realize you are. Esa es la ignorancia inevitable. That is the inevitable ignorance. Es inevitable que nosotros seamos ignorantes. It's inevitable for us to become ignorant. No se ofenda cuando alguien le diga, tú eres ignorante, claro. See, don't be offended when someone tells you you're ignorant. Y tú también. Of course I'm ignorant, and so are you. Somos ignorantes. We are all ignorant. Todos somos ignorantes. Everyone is ignorant. Pero no somos ignorantes de lo mismo. But we are not ignorant about the same things. Yo, pues, no también. Pero somos ignorantes. But we are ignorant. El problema está Yo son también. en que esto es un mal paradigma. The problem is that this is viewed as a bad paradigm. Culturalmente uno va creando paradigmas. Culturally, you create paradigms. Y hemos creado a manera de paradigma que la ignorancia es una ofensa. And we've created this paradigm that being ignorant is an offense. No es una ofensa It's not an offense, porque ni siquiera es mentira. because it's not even a lie. Y si te están diciendo la verdad y te ofendes, el problema está contigo. And if they're telling you the truth and you get offended, the problem is your own. Porque la verdad The word. es la verdad. Because the truth is the truth. La verdad. Dios es verdad. God is the truth. Si te ofendes,
algo está mal contigo. If you get offended when you hear it, something is wrong with you. Tal vez tu mente está entenebrecida. Maybe your mind is darkened. Y me dice ignorante bien, prendo van. Por último, Now finally, la ignorancia querida. the desired ignorance. El hermano estaba esperando esto. La ignorancia querida. The desired ignorance. Y no hay una pausa, ¿ok? And there's no pause. No estoy diciendo la ignorancia querida. I'm not saying that this ignorance is held on to dearly. Número 8. This is the 8th ignorance. La ignorancia querida es aquella que pudiéramos nosotros mencionar de manera corta, el autoengaño. See, desired ignorance really boils down to auto-ignorance. Hace mucho. Los psicólogos a esto tienen un nombre. Fíjense. See, this has a name. Todas estas 8 ignorancias que les he mencionado son cosas que se estudian dentro de las ciencias. No estoy hablando filosóficamente. All these 8 ignorances, I'm not speaking philosophically, they are studied by science. Esta última, And this last one, dentro de la psicología le llaman así. within the field of psychology, Son las personas que acostumbran a hacer make-up psicológico. Marca esa joda. Acostumbran a pintar su mente. Imaginar. these are people that psychologically put on makeup. Ya. Imagínese. Si te quedaran a ti 5 días de vida, See, if you had 5 days remaining in your life, ¿te gustaría saberlo? would you like to know it? Oh, seguro que yes. A mí sí. Muchos dirían sí, Many would say yes, muchos dirían no, many would say no, porque no tenemos la misma mente. because we don't have the same mind. Y para las personas que tienen una mente entenebrecida, And for the people who have a darkened Voy a mindset, vida, voy al banco, salto al banco. no quisieran saberlo. they wouldn't want Voy to know. 5 días. ¿Por qué? Why? Porque ellos quieren ignorarlo Voy 5 días. conscientemente. Because they Voy a want to estar ignore it 5 días en la consciously. cárcel. Es también ignorancia, It's still ignorance, pero es por decisión propia. but it's ignorance by choice. No quiero saberlo. Ya. I don't want to know it. En cierto sentido, no al mismo nivel, pero en cierto sentido es como aquella persona que decíamos hace un momento, Mario, que no quería preguntarle a Laura si lo amaba. It's similar to Mario. He didn't want to ask Laura whether or not she loved him. La única diferencia entre uno y otro But the difference between one and the other es que Mario ya sabía que Laura le diría que no. is that Mario already knew the answer. It was no. Pero en esta ignorancia, la ignorancia querida, la persona no sabe si la respuesta es sí o no, pero prefiere no saberlo. But in the desired ignorance, the person doesn't know if the answer is yes or no, but chooses regardless not to know. Sé que no es el tema, I know this doesn't really come into the topic, pero esto iría dentro del tema de la madurez. but this really speaks about maturity. Porque una persona inmadura evade la realidad. Because an immature person actively evades reality. La persona inmadura no confronta. Immaturity doesn't allow you to confront. La persona inmadura no quiere saber los hechos. The immature person doesn't want to know the facts. Prefiere quedarse con su propia idea. They'd rather stay within their own idea of things, Por temor out of fear. a escuchar algo que no quería escuchar. Out of fear of hearing something they did not want to hear. Es como para una madre que ve llegar a su hijo o a su hija a deshoras de la noche. It's like a mother that sees their child arrive late at night. Y podría ir a su cuarto y decir, ¿por qué llegas a esta hora? Pero no quiere escuchar y lo evade. And she could go to his room or her room and ask, where were you? Why are you so late? But she doesn't want to hear what they could possibly respond, so she evades. Esa es una ignorancia querida. That's a desired ignorance. Usted lo ignora porque usted quiere ignorarlo. You ignore it because you want to ignore it. Caminamos entre espesas tinieblas de ignorancia, dijo un
gran sabio. A great wise man once said, we walk amidst heavy ignorance. Son unas palabras muy profundas. Those are very profound words. Vayamos a anunciar. Bien. Repitiendo la frase. Dice este pensador, This great thinker, caminamos en tinieblas de ignorancia durante nuestra vida. we walk amidst heavy ignorance throughout our lives. Sabemos que hay ignorancia, We know that there is ignorance, pero las evademos, las saltamos, but we evade them, we jump over de them, vez en cuando cerramos los ojos we close our eyes, La y ignorancia. seguimos nuestra vida diaria. Sabemos que hay ignorancia we continue our daily path. We know that there is ignorance, y caminamos sobre ella and we walk over it, y vamos avanzando en la vida. and we keep advancing in life. Una gran verdad. It's a great truth. Este gran pensador dijo una gran verdad. This great thinker said a great truth. Caminamos sobre una densa neblina de ignorancia durante nuestra vida. We walk amidst a heavy fog of ignorance throughout our lives. Pero Dios aconseja, But God advises, renovaos vuestra mente. renovate your minds. No os conforméis a este Do siglo. not conform to this age. Tiene que llegar el día en donde tenemos que hacer una decisión The day has to consciente come when you have to make a decision y quebrar nuestra mente entenebrecida. and choose to break our darkened mindset. Y la única forma que esa mente entenebrecida, la cual es una mente ignorante del conocimiento de Dios, se dará cuando comiences a ir y leer ese libro de la ley y comiences a meditar de día y de noche y comiences a hacer conforme a todo lo que en él esté escrito, y entonces harás prosperar tu camino. O como dice Romanos, conoceréis la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Y como dice Josué, todo te saldrá bien. The only way that your darkened mindset will see or yield is if you go ahead and read that book of the law and Amen. meditate it day and night, and so all things will be good for you. La luz disipa las tinieblas, Light dissipates darkness, pero las tinieblas no se van, but darkness doesn't leave, solo que no se revelan, only that it doesn't reveal itself, porque la luz está ahí. because light is present. Cuando la luz se aparta, las tinieblas vuelven a surgir. When light leaves, darkness arises. Así es nuestra vida. That is our lives. Tienes que vivir en santidad. You have to live in holiness. Y la santidad elimina todo pecado de tu vida. Amén. Pero cuando dejas la santidad, el pecado resurge porque ya está en ti. And holiness eliminates all sin in your life, but when holiness leaves, sin comes Nacen los back. pecados. Los deseos de la carne no se van a ningún lado, The desires of your flesh don't go anywhere. solo que no se revelan porque tu espíritu está fortalecido, tu alma está fortalecida, y con el poder que Dios da a través del Espíritu Santo, tú tienes sujetada tu carne y entonces tu voluntad se sujeta a la voluntad de Dios. It's only that it chooses not to make itself present because you live in holiness and you use that to subjugate it. Solo sucederá una vez que elimines una mente entenebrecida. But none of that will happen unless you erase or destroy that darkened mindset. Vamos a ponernos de pie. Let's Amen. rise to our feet. Estaba bonito. Padre,